Aló, buenas. Aló, Gabriel. Sí, buenas tardes, Roy, ¿cómo estás? Bien, bien, Gabriel. Entonces, por favor, demos inicio a la capacitación, pues para respetar a la gente que ya está conectado, por favor. Claro que sí. Entonces, buena tarde para todos. Vamos a dar inicio pues, a la charla que tenemos programada con Teldor Top Drive, referente a todo lo que son los cables de instrumentación y control. Vamos a hacer la presentación. Al final damos 5 minutos para responder las preguntas que ustedes tengan. Sin embargo, yo viendo el chat y las que sean más relevantes, pues las vamos respondiendo de una vez. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Gabriel. ¿Listo? Perfecto. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, señor, tenemos buen audio. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Les quiero contar un poquito de Teldor, un poquito de la presentación de la compañía, todos muy pequeños, características técnicas de los cables, vamos a hablar de cables de instrumentación y control, aplicaciones, y por último va a ser pues, el tema de todo lo que son preguntas. ¿Listo? Listo, entonces empezamos. Teldor, ¿quién es? Es una compañía privada formada en 1966 en el que Utsaindor es reconocida a nivel industrial como pues, líder en la fabricación de cables, alambres de cobre y pues, de óptima calidad. Nosotros tenemos presencia en Colombia desde 1999, es decir, que llevamos más de 20 años en el mercado. También por ser israelíes, pues da una confianza pues mayor, ya que estos cables, o ya que Israel, no estos cables, sino que Israel fueron los pioneros en el tipo de desarrollos tecnológicos para este tipo de cables. Entonces, ya llevan, digamos, como que una experiencia muy amplia. Sitios de distribución y logística. Nosotros somos de los pocos fabricantes que no tenemos plantas en China. Todo lo fabricamos desde Israel, ¿cierto? Tenemos varias plantas. Una de esas, pues digamos, esta es la que dice Shure, se dedica a todo lo que es la terfilación del cobre. Y las otras dos fábricas principales que tenemos son las Kibbutz Seindor y las Kibbutz Beishean. Kibbutz Seindor o fabrica, digamos, todo lo que son los cables de instrumentación control, cables de comunicaciones de cobre, cables de instrumentación industriales tipo bus. Y Beishean se encarga de todo lo que es la fabricación de fibras ópticas. Aquí en esta parte, lo que es Haifa, es el puerto de donde despachamos nuestros cables. Tenemos una distribución en logística de unos sitios adicionales, lo que es Estados Unidos, Reino Unido y Alemania. A veces los tiempos de entrega son un poco demorados precisamente por eso, porque pues todo lo despachamos desde aquí, desde Israel. ¿Listo? Entonces ahora sí vamos a entrar en materia a lo que son todos los cables de instrumentación y control. Aquí pueden ver ustedes un cable de instrumentación y control. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a identificar cada una de las partes que tiene un cable de instrumentación. Entonces, ¿qué tenemos primero? La chaqueta externa, un hilo de rasgado, una pantalla, un hilo de drenaje, un aislamiento y un conductor. El 7 son los adicionales que pues vamos a ver qué significan los adicionales en los cables de instrumentación y control. Entonces, ahora sí vamos a empezar a revisar cada una de las partes constructivas de estos cables. Lo primero que estamos viendo acá, ponemos acá, lo primero, lo primero que estamos viendo acá es todo lo que se relaciona con el tema de la chaqueta externa, que es esta parte de acá. Entonces, este es el recubrimiento que nos va a envolver todas las partes que conforman este cable de instrumentación y control, ¿cierto? Por lo general, cuando estamos hablando de cables de instrumentación y control, el material en el que se fabrican es PVC. ¿Por qué es PVC? Porque las características son altamente ignífugas. ¿Esto qué quiere decir? Esos cables son retardantes a la llama. En el tema de un conato de incendio, estos cables no van a ser propagadores de incendio. Es decir, que no va a empezar a gotear, ¿cierto? También cuando estamos revisando todo lo que son las características constructivas de los cables y cuáles son los materiales más adecuados para todo lo que son las chaquetas externas, debemos empezar a revisar otros parámetros adicionales. ¿Cuáles?
Si lo vamos a instalar en bandejas portacables, ¿cierto? Resistencia a la humedad, la temperatura de operación. La temperatura de operación va a estar ligada al tema de la chaqueta externa. Es decir, que está también ligado a todos los agentes ambientales que tengamos. Rayos UV, equipos o máquinas que tengamos al lado. También debemos revisar si es resistente a los hidrocarburos, depende de la aplicación que yo vaya a tener, si va a ser resistente a los hidrocarburos, el tema de la flexibilidad, el tema de impactos y la abrasión. Si estamos hablando de cables que van a estar instalados en planta interna, debemos revisar que sean pues libres de halógenos, ¿cierto? ¿Qué otra cosa es muy importante dentro de la chaqueta? De acuerdo a la normatividad, ¿sí? Si nos basamos en la norma, en la ET 119, ahí nos dice que estos cables deben estar marcados en su chaqueta externa, ¿sí? ¿Y qué debe decir en la marcación? Eso no solamente aplica para los cables de instrumentación y control, sino también aplica para lo que son las fibras ópticas, cables de comunicaciones tanto LAN como industriales, cables de potencia. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Que estos cables deben tener el nombre del fabricante, deben decir la fecha de la fabricación, una descripción breve del cable que se está suministrando, ¿cierto? La marcación también va a ser cada metro. Por parte del TELCO nosotros tenemos un número. Los últimos números que ustedes ven acá son los protocolos de pruebas que se le hacen a los cables. Entonces, con base en esto, pues ustedes nos lo entregan y nosotros les suministramos la información de las pruebas que se le hacen a este tipo de cables de instrumentación y control. Como segunda medida vemos el hilo de rasgado. Este hilo de rasgado nos va a servir a nosotros para rasgar la chaqueta externa sin que se nos dañen las propiedades mecánicas de las mismas, ¿cierto? ¿Qué más vamos a encontrar en este cable? La pantalla. La pantalla o blindaje, pues comúnmente la podemos llamar de diferentes formas. Pantalla, blindaje, le dicen shield, le dicen foil, ¿sí? Entonces, este tipo de cables son recubiertos, ¿sí? Tanto por una malla en cobre o cinta de poliéster, tanto en cobre como en aluminio. ¿Por qué hablamos de poliéster? ¿Por qué hablamos de esa aleación de poliéster? Si únicamente tuviéramos el aluminio o tuviéramos el cobre, se rompería muy fácil. Al hacer ese recubrimiento con poliéster, nos va a dar una mayor rigidez y va a hacer que pues, nuestra blindaje no se nos vaya a romper. Pero, ¿para qué nos sirve este tipo de pantallas? ¿O por qué los fabricamos así? ¿O para qué? ¿O a qué finalidad lleva esto? ¿Cierto? Esto nos va a servir para mitigar tanto las interferencias de alta o de baja frecuencia que tengamos en el entorno, tanto del cable al entorno como el entorno hacia el cable. Esta cinta de poliéster de aluminio, ¿sí? Nos va a actuar a nosotros como una jaula de Faraday. Entonces, no sé si tengamos claro este concepto, pero una jaula de Faraday se conoce al efecto cuando el campo electromagnético en el interior del cable, pues del conductor, y cuando este está en equilibrio va a ser nulo, lo que va a cancelar el efecto de los campos externos. Si bien estamos hablando de este tipo de protecciones, hay otra adicional que nosotros tenemos contra las interferencias, y es el tema de los trenzados de los cables, ¿cierto? ¿Esto por qué se hace? Cuando tenemos dos cables en paralelos, esto nos va a constituir una antena simple. Entonces, cuando los estamos trenzando entre sí, las ondas de las diferentes vueltas se cancelan, por lo que la radiación del cable va a ser menos efectiva. Y así la forma del trenzado nos permite reducir la interferencia eléctrica tanto del exterior como de los pares cercanos. Entonces, ya sabiendo esto, tenemos la primera protección para las interferencias, que va a ser el trenzado de mis cables. Es decir, si yo abro un cable, cuando lo abra, mi cable va a estar trenzado de esta forma, como aparece en esta gráfica, ¿cierto? La segunda parte, ¿qué va a hacer? Todo lo que estamos hablando en temas de blindajes. Vamos a encontrar tres tipos. Vamos a encontrar el primero, que es la malla trenzada, la cinta de poliéster de aluminio o cobre y la combinada. Entonces, cuando estamos hablando de la primera que estamos hablando de malla, sería este tipo de recubrimientos que tendríamos, ¿cierto? De protección contra las interferencias. ¿Esta para qué nos va a servir a nosotros?
Entonces, pues va a ser muy, muy eficiente para todo lo que son las interferencias de baja frecuencia. Estamos hablando de menores a 1 MHz. La malla trenzada tiene una mayor flexibilidad, una larga vida, ¿cierto? Pero es mucho más costosa a lo que podemos hablar de una cinta de poliéster de aluminio. Entre más compacta sea mi malla, pues menos interferencias, más vamos a mitigar todo el tema de interferencias, pero efectivamente va a ser mucho más costosa. Cuando estamos hablando de cintas de poliéster de aluminio, aquí decimos que estas son como, pues, hablamos de dos cosas cuando se dice que son los reyes de la instrumentación y el control. Lo primero, el PVC, porque como les contaba inicialmente, el PVC es retardante a la llama y la cinta de poliéster de aluminio también es el rey de la instrumentación y el control, precisamente ¿por qué? Porque es muy, muy eficiente en las interferencias de alta frecuencia y es aceptable en las de baja frecuencia. Entonces estamos cumpliendo las dos necesidades al mismo tiempo. Cuando estamos hablando de una combinación, es decir, tenemos aquí la malla y tenemos aquí la cinta de poliéster de aluminio, ¿sí? O de cobre, nos estamos refiriendo a protecciones para cables de comunicaciones. Y los cables de comunicaciones industriales debemos ser los más eficientes posibles. Entonces, por eso tenemos doble protección. Entonces, ya tenemos claro que la malla trenzada es para interferencias de baja frecuencia únicamente. Cinta de poliéster de aluminio, cinta de poliéster de cobre, estamos hablando tanto de interferencias de alta frecuencia como de baja frecuencia. Y la combinada, estamos hablando que tenemos o somos muy eficientes tanto en bajas como en altas. Bajas porque tenemos nuestra malla y altas porque tenemos nuestra cinta. Y lo estamos enfocando a los cables de comunicaciones. Listo. Ahora bien, ya como tenemos nuestra pantalla, estamos mitigando todas nuestras interferencias por ahí. ¿Qué debemos hacer? Utilizamos nuestro hilo de drenaje. ¿Cuál es nuestra función para el hilo de drenaje? ¿Cierto? La función es garantizar la continuidad eléctrica de la pantalla a lo largo de nuestro conductor, ¿sí? Y también nos sirve para facilitar el proceso de conexión de nuestra puesta a tierra, ¿sí? Para que sea mucho más fácil de la pantalla, o sea, con la conexión de la pantalla. Aquí que es importante también recalcar el tema de la construcción. Nosotros sugerimos que esta construcción o este cable, este hilo de drenaje, sea en cobre estañado. ¿Por qué? Porque al estar con el contacto directo con el aluminio nos podría generar par galvánico. Es decir, que podríamos tener problemas de temas de corrosión, ¿cierto? Entonces, lo ideal es que esto sea en cobre estañado. Otra cosa que tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta es que para que sea efectiva nuestra pantalla, digamos, lo que estamos haciendo de la mitigación de nuestras interferencias, es que lo debemos aterrizar a alguna parte, ¿cierto? Entonces, lo debemos aterrizar en uno de los extremos del cable. Lo ideal es que se tenga una puesta a tierra independiente para todo lo que es instrumentación y control. Desafortunadamente, la mayoría de las tierras no son equipotencializadas, ¿cierto? Y no tenemos una tierra independiente para instrumentación y otra para lo que es el sistema en general. Entonces, por lo menos que la instalemos en uno de los extremos al sistema general, pero lo debemos aterrizar, porque si no, pues de nada nos serviría tener un cable con una pantalla, con un blindaje, si no lo estamos aterrizando, si no estamos enviando esas interferencias para algún lado. Entonces, ahí se vuelve muy, muy importante eso. Yo aquí les presento una ficha técnica de Teldor, en donde estamos viendo un cable de instrumentación, un par calibre 16, ¿cierto? Entonces, aquí estamos revisando acá, por lo menos nos está diciendo que tenemos un hilo de drenaje y es efectivamente en cobre estañado. El calibre de ese hilo de drenaje es un calibre superior. Debería ser dos condiciones, perdón. Debería ser dos condiciones, o que sea el mismo calibre o un calibre superior al calibre del conductor que estamos manejando. Listo. ¿Qué más vamos a encontrar dentro de nuestro cable de instrumentación y control? Todo lo que llamamos aislamiento.
Aquí, bueno, aquí es importante que tengamos dos cosas claras. La primera, nosotros estamos hablando de que tenemos aquí una chaqueta externa y este va a ser el tema del aislamiento. Estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes. Entonces, ya sabiendo que es diferente a lo que es la chaqueta externa, ¿cierto? ¿Cuál va a ser su función? Su función inicial o su mayor función es que nos va a recubrir todo nuestro conductor con el propósito de confinar nuestras corrientes eléctricas. Así protegiendo, nos va a proteger aquí el conductor de todos los daños físicos y a los usuarios de posibles descargas. Aquí también debemos tener bastantes o varios parámetros para definir el tema de cuál va a ser nuestro mejor aislamiento, ¿cierto? De acuerdo a lo que estemos, en donde lo estemos instalando, de acuerdo nuevamente, a todo el tema de la flexibilidad que vamos a utilizar, ¿sí? A la temperatura de aislamiento, ¿sí? Si debe ser libre de halógenos, depende de las condiciones también de los ambientes en donde los estemos instalando. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? ¿Qué características vamos a encontrar dentro del aislamiento? Hay cuatro muy importantes. La primera son las constantes de resistencia de aislamiento y la resistencia de eléctrica. Esas son propias del material que constituyen el aislamiento. Entonces, la primera, es decir, la resistencia del aislamiento, está relacionada con la capacidad del material en sí para ponerse al paso de la corriente. La resistencia eléctrica, que esta es la segunda, está más relacionada con la capacidad del material para transmitir el campo eléctrico en su interior. Otra cosa que te estamos revisando acá es la temperatura de aislamiento, ¿sí? Cuando hablábamos aquí de este cable, en la chaqueta externa estábamos hablando de una temperatura de operación, ¿cierto? Y yo les decía que debe estar como ligada a todo el tema de los agentes ambientales, rayos UV, las máquinas que tengamos al lado, ¿sí? En este caso, el aislamiento, esa temperatura del aislamiento va a ser más enfocada al rango en que puede operar el material del aislamiento en contacto con el conductor, ¿sí? Ya no es en contacto con las cosas ambientales, sino directamente con el conductor, en condiciones normales, para que de una forma continua y también de una forma también permanente, sin que estas propiedades, ni las eléctricas ni las mecánicas, se me vayan a dañar o ver afectadas con el tiempo, ¿sí? También otro parámetro muy importante que estamos revisando aquí es el tema de flexibilidad. Aquí no estamos únicamente viendo como a qué clase de conductor estamos hablando, ya sea clase B, de 7, 19 hilos, sino también el tipo de material al que estamos utilizando, ya que hay unos diferentes materiales, el PVC o el polietileno, o estamos hablando de poliuretanos, hay unos que son mucho más flexibles frente a otros. Otra cosa que también es muy, muy importante que revisemos es el comportamiento frente al fuego, ¿sí? Y la resistencia a la parte de hidrocarburos. Pero todo este tipo de condiciones las vemos reflejadas más en el tema de la instalación, en donde estamos instalando cada uno de nuestros cables. Aquí también es importante que tengamos otro parámetro muy importante. Estamos hablando aquí de este aislamiento puede ser a 300 o a 600 voltios. Esa es la tensión de aislamiento. ¿Esto qué quiere decir? No es lo que me está transmitiendo mi cable, sino es la tensión que puede soportar mi cable con un cable en paralelo o del equipo que me esté transmitiendo, ¿sí? Entonces, estamos hablando que para cables de control tenemos 600 voltios, para cables de instrumentación por el tema de señales tenemos 300 o 600 voltios. Entonces, del aislamiento tenemos dos parámetros importantes que estamos hablando de la tensión de aislamiento y la temperatura de aislamiento. ¿Qué más vamos a encontrar? El conductor. ¿A qué definimos nosotros como tema de conductores? ¿Sí? Es todo lo que me va, o qué función, digamos, tiene el conductor en sí. Tiene como función principal transportar señales tanto de tensión o de corriente. El conductor también puede estar formado por uno o por muchos hilos, dependiendo del grado de flexibilidad que nosotros queramos manejar. En los cables de instrumentación y control, nosotros manejamos o son fabricados en clase B. Estamos hablando de 7 o 19 hilos.
Y estamos hablando de dos tipos conductores que se fabrican usualmente. El primero estamos hablando de cobre rojo y el segundo estamos hablando de cobre estañado. En este tipo de cables, bueno, son antecitos. Este tipo de cobre estañado, quiero hablarles un poquito más de este tema, porque el estaño es un elemento que resiste el agua y el oxígeno, por lo que esto no está sujeto al tema de la corrosión. Y por lo que este tipo de aplicaciones, en la mayoría de aplicaciones, es el más usado convencional en todo lo que hablamos de cables de instrumentación y control. El cobre estañado tiene una vida útil mucho más larga a lo que tiene un cable rojo. Adicional a eso, el tema de soldabilidad también aplica para este tipo de cables. Entonces, son muchos más los beneficios que tiene frente al cobre rojo en el tema de las instalaciones, para el tema de las instalaciones, tanto industriales como para una instalación en el tema de petróleo. Aquí hay un cuadro en donde tenemos las diferentes propiedades de los cables de instrumentación y control. Entonces, aquí podemos revisar que en el tema de conductividad, el cobre es al 100%. Uy, me fue acá. El cobre es al 100%. El cobre estañado es al 95%, pero ese 5% que le estamos quitando al cobre, ¿lo estamos ganando en qué? En las características que yo les decía anteriormente. Corrosión, soldabilidad, vida útil, o sea, una mayor vida útil. Entonces, aquí efectivamente nos está diciendo resistencia a la corrosión. El cobre simplemente es buena, el cobre estañado va a ser muy, muy buena. Cuando estamos hablando de cables de instrumentación, cables de comunicaciones, ya ahí no podemos tener cables en cobre estañado. Ahí lo que yo les decía, debemos ser eficientes al 100%. Es decir, que vamos a utilizar cobre. Únicamente vamos a utilizar cobre. Aquí. Aquí. Aquí únicamente sería cobre en lo que son cables de instrumentación. En cables de comunicaciones, perdón. Listo, deshacer. ¿Qué cosas adicionales también tenemos aquí dentro de nuestros cables? Yo les coloqué aquí en adicionales y es todo el tipo de armaduras. Es todo el tipo de armaduras. Entonces, ¿para qué necesitamos las armaduras o cuáles son los componentes de una armadura? ¿Sí? Cuando necesitamos una protección adicional a nuestros cables de instrumentación y control. Es decir, cuando lo vamos a instalar en ambientes hostiles, cuando tenemos ambientes altamente agresivos, donde vamos a tener un tráfico de personas constantes, una atracción de impactos, donde durante la instalación vamos a tener un entierro directo, donde vamos a tener presencia de roedores, termitas, ¿sí? Ardillas. En ese caso, nosotros pensamos en cables de instrumentación y control. ¿Qué ojo ahí? Entonces, ¿qué tipo de armaduras encontramos convencionalmente? ¿Sí? La SBA es una armadura en malla de acero. Esta es mucho más costosa por el tema de la resistencia mecánica. Encontramos también armaduras dieléctricas. Estas las utilizamos más en la parte de subestaciones. Esta está fabricada en hilos de fibra de vidrio y no brinda una protección contra roedores, ¿cierto? Encontramos esta CSA, que es acero corrugado. Esta generalmente la estamos utilizando en lo que son las fibras ópticas. En el caso de las fibras ópticas, lo que no debemos permitir por ninguna instancia es que tengamos algún tipo de penetración de agua, ¿sí? Si utilizaríamos esta armadura, la SWA, que son hilos de acero, que es la que se utiliza generalmente en lo que son cables de instrumentación y control, por alguno de estos orificios tendríamos filtraciones de agua, ¿sí? Y estaría ingresando por nuestro núcleo de la fibra, ¿cierto? Lo que nos va a tener problemas de atenuaciones de la señal, pérdida
pérdida y dispersión ahí en la señal. Entonces, lo único que no debemos permitir en fibras ópticas es filtraciones de agua. Entonces, como ya les conté aquí, la SWA es la que utilizamos convencionalmente en los cables de instrumentación y control. Qué pena, ahí se me pasó. Yo aquí les puse un ejemplo de dos tipos de armadura. La primera es una armadura dieléctrica y la segunda es una armadura en acero corrugado. Yo aquí les muestro, digamos, aquí hay una plaga masiva que es roedores. ¿Y qué pasó acá? Los roedores se comieron aquí la chaqueta externa, ¿sí? Se comieron absolutamente todo, hasta la armadura, el núcleo. En el segundo caso, los roedores llegaron únicamente hasta la chaqueta externa, es decir, que dejaron la armadura sin ningún tipo de, pues, digamos, de daño aparente ahí en el tema de la armadura. Entonces, ahí podemos definir que un tipo de armadura en acero corrugado es mucho más resistente a lo que puede ser un tipo de armadura dieléctrica. Entonces, en ese caso, estaríamos utilizando armaduras en acero corrugado o armaduras SWA en hilos de acero cuando tengamos caso de roedores. Yo dejé por último el tema de los componentes o los materiales que podemos encontrar aquí en el tema de las chaquetas externas y en los aislamientos, en estos dos tipos de casos. Yo les decía que depende de las condiciones que nosotros tengamos, ahí es donde empezamos a escoger cuál es nuestro mejor elemento para este tipo de componentes. ¿Cuáles vamos a encontrar? El PVC, los polietilenos. Cuando necesitamos aumentar aquí a temperatura, lo reticulamos con XLP, los libres de halógenos, los polipropilenos y los poliuretanos. Cuando estamos hablando de PVC, aquí hay varias cosas muy importantes. Lo primero, lo que yo les decía, es que el PVC es retardante a la llama, pero desprende de ácido clorhídrico. Los polietilenos no son retardantes. Los polietilenos, en este caso, no son retardantes a la llama y no desprenden ácido clorhídrico. Y los que son libres de halógenos son retardantes a la llama y no desprenden ácido clorhídrico. Entonces, muchas veces cuando estamos especificando o cuando nos están diciendo de cables libres de halógenos, no pueden ser PVC libre de halógenos, porque entonces estaríamos contradiciéndonos. Si es PVC, es retardante y nos va a desprender ácido clorhídrico. Entonces, o es libre de halógenos o es PVC. Cuando estamos hablando del PVC, nosotros podemos llegar a temperaturas de operación de hasta 125 grados Celsius, reticulándolos. En el mercado, convencionalmente o usualmente, nosotros encontramos dos tipos de temperaturas, 90 y 105 grados Celsius. Con los polietilenos estamos llegando a 80 grados Celsius, ¿cierto? Si lo necesitamos aumentar su temperatura, lo reticulamos. Aquí otra cosa muy importante es que pues, hay otros diferentes materiales en donde, por lo menos los polímeros fluorados, podemos llegar a temperaturas mucho más altas, pero en cuanto a costos, se nos aumenta pues muchísimo. Los poliuretanos son mucho más flexibles, resistentes a la abrasión, las propiedades eléctricas no son muy buenas, no resiste ácidos. Entonces ahí es cuando empezamos a revisar qué es lo que yo tengo y en dónde lo voy a instalar. Entonces, como les contaba, generalmente la mayoría de los cables de instrumentación y control son fabricados en PVC, ¿sí? Pero ¿qué pasa en el momento que nosotros necesitamos un cable, un polietileno, ¿sí? Con una temperatura mucho más alta, ¿sí? En ese caso, nosotros reticulamos los cables, ¿sí? Estamos volviendo un material termoplástico a termoestable, ¿sí? Entonces ahí o mantenemos la temperatura, siempre la temperatura va a ser constante, o podemos subir a una temperatura mucho más grande a la que está fabricada nuestro cable. Entonces ahí es cuando hacemos ese proceso de reticulación, ¿sí? Es volverlo de termoplástico a termoestable, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el PVC? Al calentarse se reblandece, ¿sí?
y cambia su forma después de enfriarse. Si nosotros lo reticulamos y lo volvemos termoestable, al calentarse y al enfriarse, va a volver a conservar su misma forma. Es decir, este cable no se va a deformar. Entonces, ahí también es cuando debemos empezar a revisar las condiciones en donde estamos instalando nuestros tipos de cables. La otra parte, o el otro componente aquí que podemos encontrar dentro de los materiales y las chaquetas de aislamiento son los que hablamos de cables libres de halógenos y retardantes a la llama. Hay varias terminología de acuerdo en donde los tengamos fabricados, pero prácticamente digamos como que nos va a decir lo mismo. Son cables libres de halógenos y con baja emisión de humos. ¿Qué nos dice la norma? ¿Sí? Estos cables los debemos instalar donde tengamos una reunión, una conflagración de personas mayores a 60 personas, ¿sí? Constantes. Es decir, ¿en qué sitios los vamos a instalar? ¿Sí? En hospitales, en plantas de producción, ¿sí? Si estamos hablando de una planta como de alimentos, ¿sí? En donde tengamos personal operativo constante mayor a 60, 80 personas, ahí debemos instalar cables libres de halógenos. En lobbies, ¿sí? Pero también es importante que tengan presente esto, un cable libre de halógenos es una parte de un sistema, ¿sí? Aquí es importante que todo lo que instalemos ahí sea libre de halógenos. Estamos hablando de las bandejas, ¿sí? Porque de nada nos sirve tener un cable que no nos va a desprender ácido clorhídrico, ¿cierto? Y en el momento de un conato de incendio, eso es lo que más mata a la gente, ni siquiera el fuego. Entonces, si las bandejas no son libres de halógenos, entonces tenemos un componente únicamente que va a ser libre de halógenos, pero el resto no. Entonces, eso, lo que les digo, es un sistema general, es un sistema completo. Entonces, es una de las partes que tenemos que revisar. Los rangos de temperatura que nosotros podemos llegar, ¿sí? En este tipo de cables pueden llegar desde los menos 40 hasta los 80 grados Celsius, ¿sí? Aquí. Perdón, aquí. Entonces, ya sabemos que podemos encontrar varios materiales tanto en la chaqueta y en el aislamiento. Entonces, ¿qué podemos encontrar también nosotros en el mercado? Muy probablemente podemos decir que nuestra chaqueta va a ser libre de halógenos, ¿sí? Y nuestro aislamiento puede ser en PVC. ¿Qué también podemos encontrar? Que esto sea polietileno reticulado, que esto sea PVC en el aislamiento, PVC en la chaqueta externa, PVC en el aislamiento, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esas cosas, también encontramos diferentes temperaturas. Podemos encontrar aquí, en esta parte de acá, que podemos encontrar una temperatura, si estamos hablando de PVC, una temperatura de 105 grados Celsius. En esta parte de acá, temperatura de operación, temperatura de aislamiento de 90 grados Celsius. O podemos encontrar aquí una temperatura de 90 y temperatura de 105 grados Celsius, que es lo que generalmente encontramos en el mercado. Que es lo que generalmente encontramos en el mercado. Listo. Aquí hay un comparativo frente a lo que es el PVC y el polietileno. Estamos hablando aquí de temperaturas, lo que les decía, unas temperaturas de operación, ¿sí? De menos 90, hasta 90 y 105 grados Celsius, ¿sí? Y en el polietileno llegamos hasta 80 grados Celsius únicamente. El PVC en retardancia de la llama es muy bueno, lo que les decía, es una característica innata de este material. Los polietilenos simplemente son buenos. En flexibilidad, el PVC es muy bueno. Los polietilenos, simplemente bueno. Si tenemos temas de impermeabilidad frente al agua, el PVC es muy bueno. Los polietilenos son excelentes. En hidrocarburos, podemos instalar cualquiera de los dos componentes. Los dos son muy buenos. En la emisión de humos, los dos son deficientes. Basados en eso, y ya conociendo absolutamente todas las partes del cable de instrumentación y control, si lo fuéramos a comparar con un cable de potencia, nosotros únicamente encontraríamos en nuestro cable de potencia una chaqueta externa, ¿sí? O un encauchetado y el conductor. No tendríamos nada más. Entonces, partiendo de eso, un cable de instrumentación es totalmente diferente a un cable de potencia. Tiene muchísimas más
características y temas en la parte de la construcción que debemos revisar cuando estamos especificando, cuando estamos comprando, cuando estamos diseñando. Yo aquí hice, digamos, como un resumen ya de las características de nuestros cables. Cuando nosotros tenemos una necesidad mecánica, resistencia al aplastamiento, resistencia a la abrasión, protección antiplagas, debemos empezar a pensar en qué tipo de soluciones mecánicas. Es decir, que tenemos que empezar armaduras metálicas, armaduras dieléctricas, chaquetas de uso industrial, ¿cierto? Que, no, pues que nos vayan a evitar pues, que tengamos este tipo de inconvenientes cuando estamos instalando nuestros cables. Es decir, aquí estamos hablando que nuestros cables los podemos enterrar directamente, que no vamos a tener ningún tipo de problemas cuando tenemos plagas como los roedores, ¿sí? Ahora bien, tenemos otra necesidad en el tema de ambiente: temperatura, radiación UV, exposición al agua, exposición a químicos. Estamos aquí hablando de todos los temas de hidrocarburos. Ahí es cuando debemos empezar a ver soluciones enfocadas en ¿qué? Chaquetas con protección UV y los materiales adecuados para los aislamientos y las chaquetas. Es decir, debemos revisar las temperaturas. Yo lo que les contaba: temperatura de operación, temperatura de aislamiento. Si estos cables me evitan el tema de radiación UV, si estos cables son para contacto con el tema de bloqueo de agua, debemos revisar eso. Si lo puedo instalar en agentes, en sitios donde tengamos de petróleo, donde tengamos agentes muy contaminantes y aparte, digamos, son muy agresivos, todo el tema del petróleo. Entonces debemos revisar que efectivamente estos cables son adecuados para este tipo de instalaciones. Otra necesidad que podemos encontrar es todo lo que es eléctricas. Entonces, ruidos, interferencias, inmunidad. Cuando estamos hablando de ese tres tipos de parámetros, inmediatamente pensamos en todo lo que son los blindajes. Yo les hablaba de blindajes metálicos, ¿sí? En cintas de poliéster, de aluminio y de cobre, y el tema de mallas. Entonces, ahí de una, ya sabemos que estamos hablando de que son cables blindados. Ahora bien, vamos a entrar en materia a todo lo que son los cables de instrumentación y control. Un cable de instrumentación y control, ¿para qué me sirve? ¿Sí? Esos cables me van a servir para transmitir todo lo que son mis señales digitales y análogas en un entorno industrial, ¿cierto? Estos cables no los vamos a encontrar en lo que son la parte de obras, acá. Este tipo de cables no los vamos a encontrar en lo que son edificaciones. Únicamente lo vamos a encontrar en todo lo que son procesos industriales. Y encontramos dos tipos de cables. Entonces, los primeros, que van a ser los cables para control, ¿cierto? Entonces, en este tipo de cables van a ser cables multiconductores, en donde vamos a hacer transmisión de señales digitales, 24 voltios DC, 110, 220 voltios AC, en donde vamos ¿a qué vamos a supervisar? Vamos a supervisar o monitorear sistemas eléctricos de potencia y todo lo que son sus procesos asociados. Es decir, aquí vamos a tener manejo, supervisión y registro de información, interconexión de protecciones, manejo de circuitos de disparo magnético, manejo de señales eléctricas de bajo consumo, transporte de información hasta monitoreo en los tableros y sistemas de control en general. Es decir, tantas aplicaciones de control como nosotros nos podamos imaginar, los podemos utilizar. En este caso, estos cables, ¿cuáles van a ser? Adelanto un poquito. Estamos aquí hablando de cables multiconductores. Son todo este cable donde son señales simples de control, ¿cierto? Entonces, aquí ¿qué vamos a tener? Este cable multiconductor. Los que nosotros estamos hablando, bueno, eso sí, para enfocarnos un poquito, estamos hablando cuando estamos diciendo de 7 líneas, 4 líneas, todo ese tipo son señales simples. En ese cable que vamos a encontrar una chaqueta externa, un aislamiento, una pantalla, un blindaje general, un aislamiento y un conductor.
Y aquí podemos ver que tiene su hilo de drenaje general, ¿sí? Es decir, que aquí estamos conectando señales, simplemente una señal de entrada y una salida. Para de contar, no tenemos nada más. Después encontramos todo lo que son los cables todos los cables de instrumentación. Aquí ya estamos enviando señales análogas, a diferencia de los de control que estamos hablando de señales digitales, ¿sí? Perdón. Aquí estos cables transportan señales eléctricas de baja energía, entregadas desde un traductor u otra aplicación hasta el proceso del control o el analizador, ¿cierto? Entonces, aquí que vamos a instalar instrumentos en general. Aquí ya simplemente son instrumentos. Aquí los niveles de tensión son muchísimo más bajos. 0,10 voltios DC, 0,20 miliamperios, 420 miliamperios, 0,5 voltios DC. Y lo que les digo, aquí vamos a meter conectar instrumentos en general. ¿Qué vamos a tener en esos cables de instrumentación y control? ¿O cuál va a ser la composición de esos cables? Vamos a tener una chaqueta externa, ¿sí? Vamos a tener un blindaje general y uno individual por cada uno de los pares. ¿Por qué este tipo de blindajes? Porque aquí las señales son mucho más sensibles. Entonces, el equipo o el instrumento al que me esté conectando, aquí estoy conectando un instrumento, aquí estoy conectando otro instrumento. Entonces, el instrumento que tenga al lado también me puede generar interferencias. Entonces, por eso evitar todo este tipo de condiciones. Todos los que son cables de instrumentación, sí o sí deben tener blindajes, ¿sí? Aquí en este caso, vemos también que tenemos nuestro hilo de drenaje general y también encontramos que cada par tiene un hilo de drenaje individual. Entonces, si vemos la gráfica, chaqueta, pantalla, aislamiento aquí y pantalla individual por cada uno de los pares, nuestro aislamiento, el conductor y el hilo de drenaje que estaría acá, ¿sí? Para las multitriadas, ¿sí? También estamos hablando que son cables de instrumentación. Aquí es cuando necesitamos balancear una función adicional. Es decir, tenemos una función análoga más un monitoreo. Aquí, ¿qué vamos a encontrar? Es muy parecido a lo que estamos hablando de un cable multipar. Aquí en una multitriada, ¿qué vamos a encontrar? Chaqueta general, pantalla, hilo de drenaje, pantalla individual por cada triada, ¿sí? Y nuestro conductor. Ah, bueno, aquí también tenemos nuestro hilo de drenaje independiente. Aquí sí pueden ver estos cables. Cuando son multiconductores, podemos hablar que puede ser blanco o negro numerado, ¿sí? O código de colores. Cuando son pares, es blanco-negro. Cuando son triadas, es blanco-negro-rojo. Entonces, en conclusión, ¿para qué me va a servir esto, cierto? Lo que les decía, para transmisión de señales análogos y digitales en todo el entorno industrial. Para la operación de controles, reguladores, instrumentos, ambientes difíciles y desafiantes. Ahí es donde utilizamos nuestros cables de instrumentación y control. Aquí iba a haber una cosa. Chatear. ¿Qué es importante? Ah, bueno, aquí vamos a dar dos diferencias. Las diferencias entre cable de control y una instrumentación. Los cables de control los podemos tener en 300 y 600 voltios. Hablamos de temperaturas tanto de operación como de aislamiento de 60 y 90 grados Celsius. Los de control pueden tener pantalla. Son conductores sólidos o flexibles clase 2, es decir, clase B de 7 o 19 hilos. Son cables simples, es decir, que estamos hablando de multiconductores. ¿En qué los encontramos? Desde calibre 10 a calibre 22. Lo que esté por debajo, por encima, ya estamos hablando de un cable de potencia. En instrumentación, encontramos que los cables son a 600 voltios, temperaturas entre 90 y 105 grados Celsius. Ahí debemos tener sí o sí el tema de las pantallas, y lo que les contaba, es pantalla general e individual por cada uno de los pares. Aquí encontramos dos tipos de conductores flexibles, clase 1 y clase 2. Los clase 1, estamos hablando de todo lo que son extensiones de termocuplas, y clase 2 es toda la familia de instrumentación y control. Aquí podemos encontrar los que son simples, por pares o por triadas. También encontramos desde calibre 10 hasta el calibre 20.
¿Qué es importante que tengan en cuenta? El único caso en donde nosotros podemos tener un cable multiconductor y que lo podamos utilizar en cables de instrumentación es cuando tenemos un par o una triada, porque estaríamos bajo el mismo principio. Tendríamos una chaqueta, un aislamiento, un blindaje y un aislamiento. ¿Sí? Entonces, no podemos homologar dos pares calibre 16 por 4 líneas calibre 16, porque ahí sí estamos perdiendo todo el principio de lo que es un cable de instrumentación y control. Entonces, ese sería el único caso en donde podemos tener cables simples. Como les contaba, ¿qué podemos encontrar? Usualmente dentro de los cables de instrumentación y control. Calibres desde el 22 AWG hasta el 10 AWG. Conductores multifilares clase B de 7 y 19 hilos en cobre estañado o cobre rojo, sabiendo las propiedades que tiene el cobre estañado. Corrosión, soltabilidad, el tema de vida útil, ¿cierto? Los aislamientos. Ya vimos que podemos encontrar diferentes tipos de aislamientos, en PVC, en polietileno, ¿sí? Usualmente en instrumentación y control encontramos en PVC y la temperatura de aislamiento para los cables de instrumentación son 105 grados Celsius. En las chaquetas externas encontramos PVCs, temperaturas desde 90 y 105. Si nos vamos al tema de polietilenos, encontraremos temperaturas de 80 grados Celsius. En la construcción podemos encontrar cables simples, multiconductores, cables pares y triadas, que estamos hablando ya de cables de instrumentación. El blindaje, shield, pantalla, ¿cómo la podemos encontrar? Hablábamos que la podemos encontrar general, una pantalla general para lo que son cables multiconductores, para lo que son pares y triadas los vamos a encontrar general e individual por cada uno de los pares. Depende de mi aplicación y de mi uso, podemos encontrar también en malla y en aluminio, ¿sí? Pero entonces ya sabemos que igual, si estamos incluyendo la malla es porque tenemos temas en donde debemos ser muy eficientes y debemos mitigar al máximo todas las interferencias de baja frecuencia. Lo que les contaba aquí, tenemos una marcación secuencial en metros. Eso no es que X fabricante quiera, el otro no quiera, no. Eso es por norma y lo debemos cumplir. Otra cosa también que es muy importante, todos los cables de instrumentación y control deben tener certificado de producto, ¿sí? A diferencia de lo que son las fibras ópticas. Eso no, de acuerdo al RETI, no está establecido, pero pues igual uno fabrica los cables de acuerdo a una normatividad existente, ¿cierto? Pero lo que son cables de instrumentación y control, sí o sí deben tener certificado de producto. El tema de armaduras. Ya vimos que las armaduras son muy importantes cuando tenemos entierro directo, el tema de protección contra roedores, termitas, ¿sí? Otra cosa, todos nuestros cables o los cables de instrumentación y control que se manejan son clase 1, división 2, ¿sí? Es decir, que puede estar expuesto a gases y vapores en circunstancias que no sean constantes, es decir, que sean intermitentes. No fabricamos clase 1, división 1. Otra parte que es importante para que tengan en cuenta dentro de las instalaciones que se están manejando, las que están haciendo, es que deben tener un tema de una certificación y clasificación para los cables PLTCI, TCA 300 voltios o TCA 600 voltios. ¿Y esto qué quiere decir? Que estos cables son aptos para instalación en bandejas portacable. Aquí, ¿qué me va a cambiar dentro de la certificación? Es el tema de la UL a las que se están refiriendo la norma, siendo las TC las más exigentes. La 1277 es mucho más exigente que la 2250, ¿sí? Pero todas nos están rigiendo por las UL y son las pruebas de quemado que se le hacen al cable. Yo, como les contaba anteriormente, en un conato de incendio, el mayor propagador del fuego, pues en el caso cuando está en una bandeja portacable, es el oxígeno. Y al estar expuesto el cable durante esa expuesto en el cable en esa bandeja, me va a hacer que, o sea, si no tiene las pruebas, si no tiene las suficientes certificaciones, puede hacer que ese cable sea un propagador del incendio.
Entonces, por eso es que estos cables, si ustedes necesitan que sean por bandejas portacable, ustedes deben exigir que los cables tengan este tipo de certificaciones. Ahí no tienen otra opción, ¿sí? Acuérdense en que, digamos, una de las características del PVC es que es retardante a la llama, entonces eso ayuda también a que eso no sea propagador de la parte de los incendios. ¿Qué pruebas se están haciendo? ¿Cierto? Entonces aquí tenemos la IS 60332-1, la 60332-3. Esta prueba es para solo un cable, aquí es un conjunto de cables. Pero estamos hablando en que estamos colocando fuego a un cable a diferentes alturas, ¿sí? Y diferentes flamas. Y el cable, pues efectivamente debe resistir. En este caso, ¿qué va a pasar acá? La chaqueta externa, como ven ustedes, simplemente pues se autoextingue. Aquí no está llegando al aislamiento, no está llegando a nada. Entonces aquí la chaqueta, pues ahí ustedes pueden revisar cómo quedó después de hacer la prueba. Hay otro tipo de cables que no les hablé, pero que también es muy importante que los tengan presente, es que hay unos cables que son resistentes al fuego. En este caso, el cable, este que es retardante a la llama, que es PVC, en determinado tiempo, ya sea 30, 60 segundos, ¿cierto? Son segundos, este cable va a llegar hasta el aislamiento y va a llegar después hacia el conductor. Es decir, que en algún momento se va a quebrar, se va a romper, se va a dejar transmitir la señal. Cuando estamos hablando de cables resistentes al fuego, aquí ¿qué va a pasar? Se va a seguir transmitiendo la señal durante el tiempo que esté fabricado mi cable, ya sea 30, 60, 90 minutos. Entonces, durante ese tiempo, yo puedo hacer el backup de mi información y sigo transmitiendo sin ningún tipo de problema. Dos cosas ahí como para su conocimiento. Teldor, de hecho, digamos, tiene unos cables que tienen una certificación de DNB, ¿sí? Esa certificación significa que estos cables pueden ser instalados en ambientes marítimos, ¿sí? Cuando estamos hablando de ambientes marítimos, ahí los cables que son resistentes al fuego deben aplicar. Los cables que son libres de halógenos deben aplicar. Entonces, no todos los fabricantes pueden instalar cables convencionales, deben estar regidos bajo este tipo de certificación. ¿Qué se pueden fabricar? Se pueden fabricar tanto cables de instrumentación y control, fibras ópticas, cables de comunicaciones. Todos esos cables se pueden fabricar bajo ese tipo de certificaciones. Entonces, parámetros, bloqueo total contra el agua, soporta cambios bruscos de temperatura, resistencia a la llama. Entonces, ahí es cuando se determina por qué tiempo es que yo lo voy a necesitar. No produce gases tóxicos, es decir, que estos cables son libres de halógenos. Son resistentes a químicos, aceite, gases y son muy flexibles. Entonces, como les contaba, para cualquier familia de las que vemos acá, fibras, redes, comunicaciones industriales, instrumentación y control, se pueden aplicar este tipo de cables. ¿Qué precauciones debemos tener en cuenta al instalar cables de instrumentación y control? Primero, el tipo de clase de cable que estamos utilizando. Yo les contaba que nuestros cables son clase 2, de 7 y 19 hilos. Ahí están metidos los cables para señales análogas o digitales sensibles. Estamos hablando de 420 miliamperios, de 0 a 10 voltios. Entonces, lo que les decía, señales hasta 1 megahertz. También podemos incluir todo lo que son cables de comunicaciones que tienen algún protocolo de comunicación asociados, lo que son Modbus, Profibus, RS485. Los clase 1, como les contaba también, son todos los que son señales análogas y son extensiones de termocuplas. Clase 4 son todos los cables de potencia. Según la norma, nos está diciendo que nosotros debemos tener unas distancias de separación mínimas, ¿sí? Es decir, nosotros estamos ubicados aquí en esta parte, clase 2. Un clase 2 frente a un clase 4 debe tener una distancia mínima de 450 milímetros, ¿sí? Tanto horizontal como verticalmente. Una extensión de termocupla, un cable de instrumentación, debe tener una distancia de separación de 150 milímetros. Entonces, eso lo debemos respetar. ¿Por qué? Porque con el tiempo, la vida útil de nuestros aislamientos o nuestras chaquetas van perdiendo sus propiedades. Entonces, debemos respetar ese tipo de condiciones.
Aquí, ¿qué pasa? ¿Cómo debería ser? Nosotros lo instalamos en una bandeja, ¿sí? Y por lo menos debería tener un tabique de separación de un clase 2 a un clase 1. Es decir, aquí estamos hablando de una extensión de termocupla a un cable de instrumentación. Y tendríamos ¿qué distancia? 150 milímetros. Esa es la distancia, tanto vertical como horizontal. Eh, Muchas veces no se respeta ese tipo de condiciones. Lo que les digo, la vida útil del cable con el tiempo va perdiendo, se va perdiendo. No, eso no significa que ya, o sea, usted instaló eso y ya a la semana, no sé, se le vaya dañando el cable. Es con el tiempo que se le empieza a dañar el cable. Si el cable por lo menos tiene una vida útil, en el caso de Teldor, o tiene una garantía de 15 años, a los 15 años por lo menos uno le debería hacer pruebas a los cables para cómo están las condiciones de este cable. Otra cosa que debemos revisar son los radios de curvatura. Esto lo podemos revisar en la ficha técnica, ¿sí? ¿Cuál es el radio de curvatura máximo que podemos utilizar cuando estamos haciendo la instalación de estos cables? ¿Sí? Porque es a veces preocupante cuando estamos hablando de cables de armados, ¿sí? Los radios de curvatura son menores a los que uno podría tener un cable convencional. Entonces muchas veces no tenemos en cuenta esto y cuando lo estamos mandando por nuestra caja de paso es donde tenemos pues mucho más problemas. Si estuviéramos hablando de una fibra óptica, ahí sí que tendríamos muchos más problemas porque pues obviamente ahí si tenemos una tensión de alado mucho mayor a la que está fabricada la fibra o el cable y no respetamos los grados de curvatura, nuestro núcleo, que es en vidrio, se nos podría quebrar muy fácilmente. Por último, ya que se nos acaba el tiempo, quería aquí contarles un poquito de Teldor, ¿cierto? Basados ya en, en las cosas que vimos. Aparte de tener una experiencia, una solidez, nosotros tenemos unos estándares de calidad muy altos. Nosotros estamos hablando que nuestros cables les hacemos pruebas, por lo menos a la chaqueta externa, ¿sí? De 20, 25 años, que me va a resistir a los rayos ultravioleta, ¿sí? A las diferentes condiciones ambientales. Nosotros podemos llegar hasta 15 años para proyectos generales, ¿sí? Y podemos llegar a 20, 25 años para proyectos especiales, ¿sí? Si ustedes lo requieren, eso lo podemos revisar. Tenemos la certificación de instrumentos PLTC, ITC, ITC, ahora está la TCR o la ITCR, que pues es para ambientes hostiles. Diseñamos nuevos productos de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan. Tenemos más de 10.000 referencias, ¿sí? Tenemos sello ambiental, ROS, ROSH, que significa que nuestros cables no tienen sustancias contaminantes con el medio ambiente. La ISO la tenemos desde que prácticamente salió. Tenemos CIDET, lo que les decía, certificado de producto. Y pues nuestros propios laboratorios, lo que nos hace mucho más confiables. Eso por el día de hoy era lo que les quería contar. Entonces, aquí si quieren vamos a revisar un poquito el tema de los chats. Hola Gabriel, por ahí hay un par de preguntas, entonces a ver si las podemos responder ahí Sí, claro. muy rápidamente. Bueno, es posible. Bueno, aquí. Vamos aquí las primeras. Estimado Gabriel, el mecanismo. Aquí Salomón nos pregunta, ¿cuál es el mecanismo de software? Fórmulas para el cálculo de caída de tensión y atenuación de los cables de instrumentación. Cuando estamos hablando de cables de instrumentación y control, ¿sí? Aquí debemos revisar diferentes parámetros a los que tenemos establecidos en un cable de potencia. Aquí ya no estamos hablando de cuántas cargas tenemos instaladas. Aquí empezamos a ver la distancia que tenemos entre equipos, ¿sí? Hay diferentes niveles para poder calcular eso. Pero está más enfocado, digamos, a las corrientes y a las corrientes y a las distancias que tengamos entre equipos.
Antonio dice que tiene una pregunta importante, pero no la... Gabriel, ¿cuál es la diferencia entre costo entre cobre y cobre estañado? Gabriel, Señor. soy Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Antonio, ¿cómo te va? Mira, en tu primera parte presentas una tabla en donde ponen las propiedades de los diferentes elementos del cable y particularmente al hablar de las chaquetas o de las cubiertas, comparabas el PVC con el polietileno y en PVC ponía la atribución de que no propagaba la flama, que es correcto, y que en caso de que se quemara, produce un derivado de cloro, ¿verdad? A menos de que sea un PVC con un compuesto de PVC con low smoke. Y Sí. cuando pasas a la derecha en polietileno, bueno, y eso lo clasificas muy bueno, que es correcto, comportamiento a la flama. Pero cuando pasas al lado derecho y clasificas el polietileno, le pones bueno. Y lo que te quería decir, al menos en mi experiencia, es que un polietileno de baja, media o alta densidad, si tú le acercas una fuente de fuego, se propaga la flama y empieza a gotear como si fuera cera. Entonces ahí no es bueno, es malo el polietileno como un propagador de la flama. Nada más Sí, eso. sí, gracias por la aclaración, pero sí, sí es totalmente cierto lo que usted dice. Sí, de Bueno, pronto, pues no todo está. gracias, saludos. Gracias, Antonio. Listo, Robinson. No creo que tengamos más preguntas aquí. No hay más. Por ahí había el ingeniero por aquí dijo, Antonio, el ingeniero, ya. Con respecto pues a la presentación, si ustedes me comparten sus correos, yo con todo gusto les estaría enviando pues la presentación que hizo el ingeniero Gabriel. No sé si tienen alguna otra pregunta. Aquí otro ingeniero dijo, disculpe, no escuché esta respuesta. El ingeniero Gabriel, Guillermo. sobre la pregunta, sí. El ingeniero Sí, Guillermo. me está diciendo Gabriel, ¿cuál es la diferencia entre el costo del cobre y el cobre estañado? El cobre estañado es un poco más caro, estamos hablando de una diferencia como de un 3-4% más de lo que puede ser el cobre. Ok, muchas gracias, Gabriel, por ese dato. No sé si alguien tiene otra pregunta para hacerle al ingeniero Gabriel. ¿No? Gabriel, entonces yo creo que, por favor, compartir. No, listo. Ya me Sí, están compartimos la enviando esa la presentación, información. igual Sí, al final les dejo mis datos por si necesitan algún tema de asesorías técnicas. Listo. perfecto. Gabriel, muchas gracias Bueno, Rubén, hasta luego. por tu presentación. Bueno, que estés bien. Gracias, Chao. hasta luego.